primero que todo, daros las gracias por participar en las jornadas. Estáis aguantando muy bien el ritmo y os felicito, de verdad. Han sido unas jornadas muy intensas, pero yo creo que nos están aportando mucho a la hora de seguir debatiendo y construyendo un sistema alimentario más justo y sostenible. Pues hoy la idea es seguir hablando de alimentación, pero pues lo vamos a hacer desde una perspectiva distinta. Tenemos aquí unas personas invitadas que enseguida os presentaré, pero la idea es ver un poco hoy cuáles son los espacios que tenemos, los espacios de análisis, de reflexión, todos aquellos centros que de alguna manera están contribuyendo con su trabajo a enriquecer el debate, ¿vale? Que nos aportan como elementos de análisis y reflexión para que podamos seguir pues caminando hacia sistemas alimentarios más justos y sostenibles. Se trata de 3 espacios muy distintos que trabajan en lugares distintos, en países distintos, desde una perspectiva distinta, cada uno tiene un enfoque muy preciso. Y bueno, yo creo que sin más, os voy a presentar las personas que tengo aquí a mi lado para que nos vayan presentando sus experiencias, ¿vale? Pues a mi derecha tenemos a Claudia Paltrinieri, que es la presidenta de Food Insider, que es una asociación italiana que lo que hace es realizar una encuesta anual sobre la calidad y el equilibrio de los menús en los comedores escolares y claro, además de realizar la encuesta, la publica, es decir, que es un ranking que se puede consultar, que está en su página web y que sirve un poco para pues tener el pulso de cómo vamos en tema de calidad y sostenibilidad en los comedores escolares. Y también realizan actividades de formación, eso lo hemos venido hablando también en los días anteriores, es decir, es muy importante implicar a todos los agentes que rodean los comedores escolares, así que ellos realizan actividades de formación con el profesorado, con las familias también, que son muy importantes y pues nada, lo que os decía antes, pues un aporte muy importante hacia la construcción de otro comedor escolar. Luego tenemos a Laura Michel, que viene en representación de FIAN, que es una organización que está trabajando por el derecho a la alimentación y a la nutrición. Trabaja con comunidades y movimientos sociales y lo que hace es básicamente monitorear un poco el cumplimiento del derecho a la alimentación. Bienvenida Laura, bienvenida Claudia. Y a mi izquierda tenemos a 2 personas del Observatory Desk de Barcelona, que es un centro para la defensa de los derechos humanos que trabaja en diferentes áreas, pero que desde luego hoy pues, nos contarán su experiencia en cuanto al tema de tanto del derecho a la alimentación como por lo que se refiere a la vulneración de otros derechos a lo largo de la cadena alimentaria. Y pues sin más, yo diría que ya la dinámica de hoy, como os habréis dado cuenta, es un poco diferente con respecto a la dinámica que hemos visto los días anteriores, pues es el último día, entendemos que estáis algo cansadas ya, así que no serán, digamos, ponencias formato tradicional. Yo iré lanzando unas preguntas y, bueno, las invitadas irán contestando y luego, en la parte final, pues dejaremos un espacio abierto para debates, comentarios o preguntas que vayan surgiendo, ¿vale? Pues, si queréis, empezamos. ¿Listas? Vale. Pues voy a empezar por Claudia, por Food Insider y bueno, la pregunta viene un poco al hilo de todo lo que hemos venido hablando en
en estos últimos días y pues nos gustaría saber cuál ha sido el papel de los ayuntamientos en la transformación de los comedores escolares en Italia. Grazie per la domanda. Intanto perdona Claudia, perdona que no os he dicho algo importante. Vais a tener 5 minutos, 5 minutos para contestar y os iré avisando cuando quede un minuto, ¿vale? Allora, in Italia la mensa scolastica viene gestita direttamente dai comuni, quindi non è regionale, non è statale, ma sono i comuni che decidono qual è il livello qualitativo della mensa scolastica. E qual è il modello soprattutto di mensa scolastica, perché ci sono diversi modelli, c'è la mensa gestita internamente con i propri cuochi, ormai una rarità, con le cucine interne, e c'è la mensa ibrida dove l'acquisto viene gestito direttamente dal comune e poi in outsourcing viene gestito l'esecuzione del servizio, oppure c'è la mensa interamente in outsourcing. In questo caso qua diciamo che il livello di controllo della mensa, della governance da parte dei comuni fa la differenza. Quello che noi abbiamo visto in questi anni attraverso il nostro osservatorio che inizialmente fotografava qual è il livello qualitativo della mensa sulla base delle raccomandazioni dell'OMS. Poi nel corso degli anni abbiamo visto l'evoluzione, quello che diceva ieri Filippo quando accennava al nostro osservatorio. Noi abbiamo visto dal 2015 al 2022 la loro realtà fare un percorso incredibile di crescita. Noi misuriamo la mensa attraverso uno strumento che è un questionario sviluppato dall'ASL 2 di Milano, che misura l'equilibrio, la qualità delle materie prime e anche alcune scelte in una logica sostenibile. Loro erano uno dei peggiori, poi grazie alla forza dei genitori, alle pressioni dei genitori c'è stato un cambio di direzione e questo ha portato un cambiamento. Questo è solo un esempio di come avviene un percorso di cambiamento. In molti casi sono le aziende, sono i comuni che hanno una cultura e posizionano la mensa scolastica all'interno delle politiche sociali, ambientali ed economiche, come Cremona per esempio. Cremona dal 2007 ha avviato un percorso di educazione degli insegnanti e dei cuochi. I cuochi e gli insegnanti hanno fatto un primo passaggio di formazione a livello di educazione alimentare e poi hanno fatto percorsi paralleli che hanno migliorato la competenza nell'educazione alimentare a scuola e nella competenza culinaria in cucina. Questi due aspetti in Cremona hanno determinato un livello qualitativo straordinario dal punto di vista gastronomico. Quindi in questo caso è stata la competenza di chi gestisce il servizio e il senso di responsabilità rispetto al fatto che la mensa, che rappresenta il 40% dell'apporto nutrizionale di un pasto di un bambino, ha una responsabilità importante nel percorso di crescita dei bambini. In altri casi abbiamo visto sindaci visionari. C'è un caso nel sud Italia, Caggiano, una piccola realtà virtuosa dove il sindaco aveva una visione, voleva sviluppare la vocazione rurale del territorio. E cosa ha fatto? Ha chiesto ai genitori di aumentare la produzione dei propri orti e di conferire i prodotti dell'orto alla mensa scolastica. Quindi loro sono diventati gli stessi fornitori della mensa scolastica dei loro figli e pagano tuttora in funzione di quanto conferiscono, hanno una scontistica e questo ha permesso di sviluppare il territorio proprio in questa logica rurale come voleva il sindaco, quindi più legumi, più patate, più pomodori, tutto rigorosamente locale. Quindi a questo livello noi abbiamo visto fino all'anno scorso che le realtà migliori dipendevano dalla visione, dalla competenza, dalla cultura di chi le amministra. Quest'anno c'è stato un salto di qualità, però magari nella seconda domanda ne vorrei parlare perché questo è un punto focale, perché dall'agosto del 2020 è in vigore una legge, i criteri ambientali minimi, e i criteri ambientali minimi definiscono la nuova modalità di gestione della gara d'appalto, che vuol dire almeno 50% di prodotti biologici, riduzione delle carni rosse, eliminazione dei cibi processati, connessione con il territorio, no plastica, biodiversità
monitoraggio degli scarti e recupero del cibo avanzato ma ancora edibile in una logica di economia circolare. Il nostro osservatorio, chiudo con questo passaggio, ha visto un cambio straordinario nella qualità dei menù nel momento in cui i comuni hanno applicato questa legge. Me quedo con esto. Vale, gracias Claudia. Y pasamos ahora a FIAN. Y pues a Laura le quería preguntar qué es la Red Mundial por el Derecho a la Alimentación y quiénes participan. Sí, muchas gracias por la pregunta. Bueno, la Red Mundial por el Derecho a la Alimentación y a la Nutrición es una red que surge en 2013 desde como un esfuerzo colectivo de varias organizaciones que reconocieron que para la defensa del derecho a la alimentación se necesita realmente reunir los esfuerzos y pues conectar las diferentes luchas. Viene como desde una idea de que el derecho a la alimentación se debe ver de una manera holística, es decir, que el derecho no solo el derecho a acceder a comida o alimentos, pero más bien un derecho que vaya mucho más allá y que pues al final concierne todo el sistema alimentario, desde el acceso a la tierra, los derechos sobre las semillas, hasta el modo de producción, el uso de químicos, las condiciones de los trabajadores y trabajadoras, pero también, por ejemplo, los roles de género y la discriminación contra las mujeres. Así la idea era que realmente si todas esas luchas se quedan isoladas y cada uno solo mira en su pequeño nicho, que pues la lucha va a ser muy difícil, llevamos como, logros muy parciales y que realmente para la realización del derecho a la alimentación se necesita pues siempre esa visión holística, aunque no todos podemos hacer todo siempre. La idea es de realmente conectar las luchas más y considerar y compartir esa visión holística. Que sí. Y ¿qué más? Y bueno, tiene 600 miembros más o menos y son tanto organizaciones nacionales y tanto de la sociedad, organizaciones de la sociedad civil como movimientos sociales y organizaciones y movimientos internacionales igual. Tanto sus miembros, una vez que una organización internacional es miembro, igual sus miembros o secciones también acceden a la red. Y tiene un comité coordinador que también refleja un poco las organizaciones que participan y un secretariado. Y en este momento FIAN tiene el secretariado, estoy acá. Y quizás también diciendo que sí, esas organizaciones que participan realmente reflejan como esa visión del derecho a la alimentación holística, es decir, que incluye los movimientos de los trabajadores, los movimientos por la salud, los movimientos campesinos y organizaciones de derechos de mujeres y de consumo, etcétera. Así como, sí, creo que con eso. Vale, pasamos ahora, nos vamos a Barcelona, al Observatory Desk, y pues a mí me gustaría empezar con Ernest. Sé que tenéis muchos estudios mirando un poco qué pasa con el tema de vulneración de derechos a lo largo de toda la cadena agroalimentaria, pero lo que te quería preguntar es qué relación hay o habéis visto que puede haber entre la promoción al derecho a la alimentación y la vulneración de todos los demás derechos. ¿Ponemos el vídeo o no? Lo digo para marcar. ¿Se me oye? Sí. Sí, por favor. Sí. Bueno, mientras Nicoleta pone un tráiler de un documental que hicimos hace un par de años. Primero, Egunon, buen día. Agradecer no solo a Nicoleta, sino a toda la gente de la organización que nos ha estado cuidando estos días después de muchos meses de preparación de este congreso, y también a los trabajadores que también hay ahí, que muchas veces en los invisibles no reconocemos el trabajo, ¿no?, que al final es este congreso y que detrás hay mucha gente y muchas manos.
La localidad almeriense de Ejido vive ahora momentos de tensión tras una noche de enfrentamientos entre vecinos e inmigrantes. ¡Fuera, fuera! ¡Fuera las manos! Sal de ahí porque aquello tenía pinta de una guerra. Aquí en Ejido, si volviera a ocurrir cualquier desgracia, no lo quiera, probablemente la gente nos echaríamos otra vez a la calle porque hay una sensación de inseguridad. Los abuelos de mi mujer, por ejemplo, que son los dueños de la tierra, y mi suegro, son los que realmente han vivido, han luchado y han sudado por esto y se han roto el lomo. Es una regla de juego. A ti te toca ser explotado, a este le toca explotar y a este le toca ganar de esto. Pan mal distribuido para unas décadas, pero mucha hambre después, porque es un modelo ecológicamente, los expertos apuntan que es muy poco sostenible. De hecho, las superficies se están agotando. Hemos visto invernaderos muy modernos, hemos visto cochazos, pero mentalidad no han cambiado. Nuestro partido lo dice claro, la inmigración ilegal de vuelta. Todos los proyectos de invernadero son manchados de la sangre de la gente. La rata no soporta esta situación. Es que ricasco, Nicoleta. Bueno, esto es el tráiler de Después de las 8. Es una película documental que la tenéis tanto en Filmin como... de tensión tras una noche de enfrentamientos entre vecinos e inmigrantes. ¡Fuera, fuera! La tenéis en... Si ponéis despuesdelas8.com encontraréis todo el proyecto descrito. También los dos enlaces. Esto se pasó a través del diario público, pero bueno, si ponéis Después de las 8 en el Google, os entrará en la entrada del YouTube directamente, es de las primeras. ¿Por qué hicimos este documental? Y ahora rebobino al revés. En el observatorio utilizamos distintos formatos, ¿no? Es decir, desde los clásicos a estudios, informes, libros. Como hicimos esta en realidad es más una película de no ficción que un documental al uso, sobre todo por el estilo artístico, si lo queréis ver, no porque lo hayamos hecho nosotros y digamos que está muy bien, pero realmente está muy bien. Desde el punto de vista artístico es una auténtica pasada, o sea, incluso si se pudiera pasar en cine sería incluso mejor. Pero nos agarró la pandemia, también hay que decirlo, o sea, que nos cerraron los cines, tampoco se pudo pasar. Pero bueno, aún gracias al diario público pudimos tener bastante recorrido, al menos en relación a otros documentales que hemos hecho. No solo hacemos documentales, ahora también estamos inmersos en una docuserie que se empieza a rodar la semana que viene y que también agarrará las zonas de Murcia y Huelva. También últimamente también hemos hecho novelas gráficas, incluso estamos ya también ensayando formatos de videoclip. Hago este repaso porque nuestro observatorio, las siglas significan Observatorio de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y de hecho podríamos añadir ambientales, DESCA. ¿Qué es lo que nosotros hace unos 5 años más o menos iniciamos una reflexión más o menos estratégica, ¿no? Es decir, como observatorio, ¿qué es lo que podíamos aportar ante la cuestión del capitalismo alimentario? En dos vertientes, una en análisis y denuncia de vulneración de derechos humanos en todo ese espectro, o sea, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y luego cuál era el rol, entre comillas, de lo que concebimos Estado en el concepto Estado, no me refiero a Estado como Administración General del Estado, sino a las administraciones públicas ante la fuerte hipermercantilización de necesidades que son esenciales para el desarrollo de la vida humana, pero que, en cambio, digamos, tenemos normalizado culturalmente en algunos casos, en otros no, que esto sea meramente una cuestión mercantil, es decir, de productores y consumidores, y no simplemente una cuestión de derechos. Nos preguntamos qué es lo que podríamos hacer nosotros, porque hay mucha gente, ¿no?, que trabaja muy bien determinadas cosas, es decir, no tendría ningún sentido que nos metiéramos en temas de nutrición cuando no somos nutricionistas. No tendría ningún tipo de sentido que nos metiéramos en determinados ámbitos stricto sensu de la cuestión de la producción o de cuestiones agrobiológicas. No tendría ningún sentido desde el punto de vista de qué es lo que podríamos aportar nosotros de valor añadido en todo caso, aunque el concepto de valor añadido sea horrible, pero qué es lo que podríamos aportar. Está un poco gastada la metáfora, pero vendría a ser como el cubo de Rubik. Es decir,
Lo que nosotros pensamos en aquel momento, y es lo que hemos desarrollado en diferentes formatos hasta ahora, es que es como un cubo de Rubik, ¿no? Podría tener 6 caras, todas de un solo color, ¿no? Y cada una de ellas podría ser un derecho, ¿no? Un ámbito o una necesidad esencial. Pero ¿qué pasa? Que la realidad se nos presenta así, ¿no? Analíticamente los podemos segmentar, sectorializar y tal, ¿no? Y nos planteamos que quizás como observatorio lo que podríamos hacer era retratar esto, ¿no? Es decir, cómo a veces y en determinados ámbitos, y el sistema alimentario es, digamos que paradigmático, se vulneran de forma múltiple y sistemática múltiples derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, ¿no? Es decir, seguramente podemos tener normalizado que el derecho a la educación o la escuela sea un servicio público, pero no tenemos normalizado absolutamente culturalmente, al menos en el sur de los Pirineos para abajo, que concebir un servicio público alimentario, salvo en el ámbito de servicios sociales, y si a mí me apuras, ¿no? Es decir, es difícilmente, lo tenemos normalizado culturalmente como si fuera una cuestión netamente mercantil, ¿no? Cuestionar esto fue una de las primeras cuestiones. La segunda cuestión es lo que ha estado pasando desde el ingreso de la Unión Europea y antes, en la Comunidad Económica Europea, la previa, en todo este modelo de desarrollo al sur de los Pirineos. Nosotros le pusimos el concepto Far Food, ¿no? Pero en realidad es cómo se ha estado construyendo desde Agadir, en el Sus-Massá, hasta, podríamos decir que el Ebro, todo un modelo de maquila alimentaria en el cual, dentro de la Unión Europea, y con esto acabo, y si queréis quien quiera exponer, pues lo debatimos, cómo se ha ido construyendo una desindustrialización premeditada para una reindustrialización alimentaria en la cual se ha convertido el Estado español, y especialmente algunas partes, en el primer exportador a la propia Unión Europea y en algunas zonas del mundo, ¿no? Es decir, cómo esto estratégicamente y políticamente se ha construido de forma deliberada, no simplemente por un desarrollo natural del capitalismo, como un hecho de mercado dado y naturalizado. Pasamos a Marta. Sí, y bueno, nos quedamos con el trabajo del Observatory Desk, pero como os había adelantado, ellos están desarrollando diferentes líneas. Entonces, a Marta lo que me gustaría preguntar, hemos hablado en los días anteriores del papel que puede jugar la compra pública en la promoción de un sistema alimentario más saludable, justo, sostenible. Y lo que me gustaría preguntarte es qué papel tiene en concreto el Estado o la administración pública en distintos niveles para revertir o reproducir esa vulneración de la que Ernest venía hablando. Gracias. Gràcies, Nicoleta, y buen día a tothom. Pues un poco en línea en lo que hemos estado hablando estos días en las jornadas y en la experiencia del Observatory Desk, nosotros reivindicamos, ¿no?, el papel de las instituciones o del Estado para que actúe como un agente activo en el cambio de los patrones como de consumo o de bienes y servicios, ¿no? El Estado o las administraciones tienen la capacidad de cambiar lo que es la oferta de bienes y servicios, de la manera como se ofertan, cómo se producen, a través de la gran demanda de la contratación pública. Nosotros también reconocemos el poder, la capacidad de acción que hay en las acciones individuales del consumidor, pero también somos partidarios de evitar que la responsabilización caiga únicamente en el consumidor, ¿no? También por la capacidad de actuación de la administración pública, la magnitud es muy diferente, y también, ¿no?, la ansiedad que crea en el consumidor responsabilizarle completamente, ¿no?, de las cosas que compras, del efecto que tienes y de que seas tú misma la que tengas que hacer estas valoraciones. Pues nosotros hemos trabajado en diferentes análisis de contratación pública y, pues, por ejemplo, en algunos de los estudios que hemos publicado, lo que hemos hecho es analizar qué condiciones sociales o medioambientales o qué condiciones especiales de ejecución se introducen en los contratos, es decir, qué exigen las administraciones a las empresas que al final acaban proveyendo de bienes y servicios públicos, pues que se comprometan con derechos laborales o con reducción de emisiones.
y pues nosotros hemos evaluado que pues la presencia de estas cláusulas o de estas condiciones pues es baja. Obviamente cambia en función de de qué sector, ¿no? El sector de la limpieza, de la gestión de residuos es muy diferente al sector de la alimentación, de la restauración colectiva. De hecho, sí que apreciamos una presencia como mucho más fuerte de pues, cláusulas medioambientales o de condiciones sociales en los que son los contratos de restauración colectiva, donde, por ejemplo, se obligan a las empresas de restauración a establecer un mínimo de producción ecológica. Pero ¿qué pasa? La ley que regula la contratación pública, la ley general, la LCSP, establece que es obligatorio introducir condiciones especiales de ejecución, pero que son bastante concretas. Hay una lista cerrada de qué condiciones se pueden poner, pero lo que son las condiciones sociales y medioambientales, que son más abiertas, pues no es obligatorio. Depende un poco de la voluntad pues, política de la administración y de la capacidad técnica de los sectores de contratación de los ayuntamientos, de lo que sea, pues ponerla o no. Por lo que nosotros también ¿no? insistimos en una regulación que sea obligatoria, avanzar hacia una contratación pues, social, una contratación pública más socialmente y ambientalmente responsable. Donde pues se establezcan sobre todo, lo que sí que vemos, algunas regulaciones que sí que establecen esta obligatoriedad, pues lo que hacen es establecer un máximo del que se puede valorar el precio dentro de pues, toda la valoración del contrato, ¿no? Pues esto creemos que es muy positivo y que se avance en esta dirección. Otros trabajos que también nosotros, completamente ya diferente, no de análisis de cláusulas y de condiciones, que hemos realizado es de analizar qué actores ¿no? dentro de la mercantilización del mercado agroalimentario, pero también de otros mercados, pues de la identificación de actores que más volumen gestionan dentro de la contratación pública en Cataluña para identificar, ¿no? al final quiénes están llevando como más dinero y qué cláusulas y qué condiciones pues, se están aplicando o no en sus contratos. Y pues, ¿qué pasa? Pues, ¿cómo analizas la contratación pública ejecutada en toda Cataluña? Pues es un faenón y implica una gestión grande de datos. ¿Y cómo accedes a estos datos? Un minuto. Vale. Pues nada, a nosotros lo que nos encontramos con dos problemas. Hemos publicado ese estudio en la radiografía de contratación pública a Cataluña, que está en nuestra web, y nos encontramos con dos problemas. El primero era relativo a la exactitud, porque ¿no? Realmente en Cataluña tenemos bases de datos de contratación pública que son accesibles y que son completas, pero hay diferentes fuentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, ibas a la página web del Ayuntamiento de Barcelona y te encontrabas un contrato que no estaba en la base pues, catalana, y para no hablar de la estatal, porque no sé si os habéis metido allí, pero yo lo intenté y, Dios mío, es complicadísima de usar. Pero a nivel de catalana sí que es accesible, lo que pasa que esto no podíamos asegurar la exactitud del estudio, porque pues esto era como a veces un contrato estaba en un lugar y en otros no, por lo que tampoco podemos asegurar que nosotros hayamos detectado todos los contratos adjudicados a todas las empresas. Y la otra cosa es cómo captar los grandes actores en la contratación pública, dada la alta la movilidad jurídica, la fragmentación jurídica del capital, ¿no? Porque tú quieres captar cuántos dineros están llevando los grandes grupos empresariales, pero ¿qué pasa? Que, claro, tú puedes ver si tal contrato ha sido adjudicado pues, a una empresa del grupo ACS, pero ¿cómo controlas tú que todos los contratos que han sido adjudicados a todas las empresas filiales de ACS y de todas las empresas que controla ACS, ¿no? Porque el capital es móvil, cambia súper rápidamente, las estructuras empresariales son muy complejas, ¿no? De entender qué grupos tienen control sobre qué empresas, y además los datos sobre estas estructuras no siempre son accesibles porque no tienen obligación de que sean públicos. Pues nosotros nos hemos encontrado con estas dificultades a nivel de exactitud, de representatividad de los datos y también de cómo retratar pues, estas realidades muy complejas pero al mismo tiempo muy necesarias, ¿no? Porque necesitamos identificar los actores que se esconden pues, detrás de la contratación pública. Vale. Pues volvemos
a Italia. Y Claudia, yo creo que ha quedado muy claro antes el papel que puede llegar a jugar un ayuntamiento a la hora de promover una alimentación más saludable y sostenible, y has dejado también muy claro todas las repercusiones que ese cambio puede llegar a tener desde el punto de vista social, medioambiental, incluso para la propia comunidad. Y lo que te quería preguntar ahora era, ya en el trabajo de cada día de la Asociación de Food Insider, cómo os acercáis a los ayuntamientos que quieren cambiar, es decir, que manifiestan su deseo de transformar el comedor, cómo os acercáis, es decir, cómo se da ese primer paso y cómo se realiza luego, posteriormente, el acompañamiento. Grazie per questa domanda, perché mi dà anche la possibilità di dire un altro pezzo di cose che noi facciamo. Noi siamo nati come osservatorio e questa cosa ha creato un certo clamore, perché l'aspetto per cui siamo più conosciuti è proprio questo ranking che facciamo ogni anno, che rende molto felici quelli che sono in cima alla classifica, ma molto arrabbiati quelli in fondo alla classifica. Però questa è una buona cosa, perché crea una discussione. Vengono pubblicati molti articoli sul tema della mensa scolastica, fatte interviste, ci sono state anche delle inchieste televisive, e quindi abbiamo aperto una discussione e abbiamo messo a confronto le realtà che fanno bene con quelle che fanno meno bene, magari allo stesso prezzo, perché quello che dobbiamo un po' scalfire è l'idea che se paghi poco poi devi mangiare male, e invece allo stesso prezzo ci sono delle realtà straordinarie dove i piatti sono estremamente buoni, sani e sostenibili. Quello che poi è successo in un secondo momento è che da movimento di genitori, come siamo nati, siamo diventati un po' un network che ha raccolto di diverse persone con competenze diverse. Esperti di comunicazione, esperti di gastronomia, di nutrizione, psicologi, esperti di coltivazioni sostenibili, di biologico. E questo team multidisciplinare ha la capacità di parlare linguaggi diversi, quindi parlare con gli interlocutori, come dicevamo prima. È importante riconoscere gli stakeholder e parlare la stessa lingua per riuscire a condividere gli stessi valori. E noi abbiamo questo potenziale ad oggi di parlare con una competenza molto alta di quelle che sono le problematiche che ha un contesto così complesso come la mensa scolastica, perché la prima criticità è la complessità. In un secondo momento, già 2 anni fa, una fondazione della Regione Toscana ci ha chiesto di collaborare per accompagnare i comuni della regione in un percorso di cambiamento. Per noi è una cosa nuova, però all'interno del nostro team c'è per esempio quella persona rivoluzionaria che ha fatto il cambiamento nella mensa di cui ha parlato ieri Filippo, quindi la sua esperienza di come ha coinvolto i produttori locali, di come li ha convinti a convertire la produzione in produzione biologica, come loro hanno esteso la produzione per la mensa scolastica. Poi c'è una cosa che lui non ha detto, ma io trovo straordinaria, che questi produttori sono talmente collegati in relazione con l'azienda che quando ci sono e capita delle sovrapproduzioni, quello che fanno i produttori è chiamare l'azienda e dire: abbiamo una sovrapproduzione di cavolfiore, di cardi, che facciamo? La buttiamo? In un caso normale sarebbe stata buttata, invece la mensa cambia il menù, purè di cavolfiori, purè di cardi. Questo esempio di realtà così concrete all'interno del nostro team ci ha fatto essere portatori di un cambiamento concreto, non teorico. E quindi in questo momento sono 2 anni che noi accompagniamo, l'anno scorso 14, quest'anno 18 comuni, in un percorso di cambiamento che nasce in primis dalla volontà politica. Questo è il primo pezzo importante, si è detto anche in questi giorni: se non c'è la motivazione politica al cambiamento, il progetto si allontana subito. Il secondo passaggio fondamentale è convincere i cuochi. Ne parlavo oggi con una persona qua presente. Se non convinci i cuochi, se non dai una motivazione, anche nel nostro caso noi diamo prestigio ai cuochi. I cuochi di Cremona, per esempio, che si sono visti in primi in classifica nel nostro ranking per diversi anni, sono così felici, sono delle star quasi in Italia,
che si sono resi disponibili a fare un secondo menù, oltre a quello standard che è già molto buono, fanno un menù senza carne che ha dei piatti straordinari. Il nostro percorso, la dico brevemente perché ho solo un minuto, parte dall'analisi del menù scolastico, a una identificazione delle problematiche e qui di conseguenza delle proposte che vengono sottoposte al comune e alla squadra di riferimento, perché la squadra è composta dai cuochi, gli insegnanti, i funzionari del comune. Insieme decidono un piano di azione di quelle proposte, che cosa fare, e si definisce un calendario. In questo calendario gli aspetti più importanti sono la formazione dei cuochi nella realizzazione di nuove ricette che partono dalle materie prime, quindi non più cibo processato. I cuochi tornano a cucinare a partire dalle materie prime, magari locali e magari biologiche. E la formazione degli insegnanti che devono accompagnare e credere in questo percorso di cambiamento e condividere a priori quali sono i valori, che sono i valori di salute dei bambini, ma soprattutto, e questo ci coinvolge tutti, di salute dell'ambiente, il coinvolgimento dei genitori in un percorso di formazione e di partecipazione. Settimana prossima, per esempio, avremo un momento di incontro con i genitori per degustare i nuovi piatti. I genitori devono conoscere le ricette e noi daremo le ricette che loro dovranno fare a casa prima ancora che il menù sia attivo, assaggiare i piatti, decidere se vanno bene, se vanno migliorati, quindi la forma di partecipazione è determinante. E poi un processo continuo di monitoraggio dei consumi. Questo è un altro aspetto chiave ed è anche un altro punto di ingresso, perché due sono i punti di ingresso per avviare un processo di cambiamento. Uno, quello canonico, partire dall'analisi, il coinvolgimento della squadra, il monitoraggio. L'altro invece, forse più strategico, è partire dalla fine, analizzando gli scarti, creando una squadra di persone, dal cuoco, lo scodellatore, lo sporzionatore, gli insegnanti, i genitori, ma anche coinvolgere i bambini in questo processo, per analizzare la quantità di scarto, definire dove sono i problemi, se il problema è la ricetta, il contesto del refettorio troppo rumoroso o l'insegnante che non sa accompagnare correttamente o perché non viene fatta educazione o il livello culturale in alcune famiglie. Sono tantissime le cause che vanno identificate e affrontate e poi il percorso si fa dal fondo, si arriva a migliorare la ricetta, si arriva a migliorare il menù scolastico e a fare quelle cose che si propongono nell'altro percorso, però creando consapevolezza e sempre nell'ottica della partecipazione. Grazie. Vale. Laura, antes, hablando un poco de la Red Mundial por el Derecho a la Alimentación, hemos visto, bueno, que tiene unas herramientas, aparte de muchas asociaciones, actores involucrados, pero también una herramienta importante que es el monitoreo. Y lo que te quería preguntar es que, claro, monitoreos ya tenemos muchos. No sé, me pongo a pensar en todos los informes que saca Naciones Unidas, por ejemplo, cada una de sus agencias, como puede ser la FAO, UNICEF. Entonces, lo que quería saber es qué diferencia tiene vuestra herramienta con respecto a las que ya existen, si lo que mide es algo distinto o si mide lo mismo, pero pues con indicadores diferentes. Pues muchas gracias por la pregunta y sí, la respuesta es sí a las dos. Y pues sí, el monitoreo es como una de las herramientas principales de una organización de derechos humanos y tanto también como de la Red Mundial por el Derecho a la Alimentación, porque sin monitoreo igual no descubres dónde son los fallos, ¿no? Y en qué áreas se tiene que trabajar para realizar el derecho. Así también para la Red Mundial el monitoreo es como uno de los principales objetivos que tiene. Y sí, pues la forma en que hace el monitoreo, bueno, hay muchos monitoreos como dijiste, pero por ejemplo el principal sobre el hambre y la malnutrición, que es el informe SOFI, que sale de la FAO y otras organizaciones cada año, que da el número de la gente que sufre hambre y malnutrición, pues lo vemos, bueno, de una manera muy crítica porque está enfocado solo en estadística, ¿no? Además de formas, bueno, complicadas y
bueno, poco razonables como llegan a los números, pero son solo estadísticas que son importantes tener para saber, bueno, cómo van las cosas en general, si incrementan los números o si bajan. Es importante, pero al mismo tiempo no permite realmente ir más allá de los números. Así, bueno, un monitoreo basado en los derechos realmente mira y incorpora en el análisis las causas estructurales que llevan a la hambre y la malnutrición. Así, bueno, el monitoreo o los diferentes como informes que tenemos de monitoreo y la nueva herramienta, pues todos tienen como, bueno, hablan mucho más de las causas, es decir, como, bueno, el acceso a la tierra, pues los derechos de las mujeres, desigualdades, etcétera, para así realmente también poder incidir en políticas públicas que realmente pueden solucionar estos problemas de fondo. Así, en vez de, bueno, la SOFI, o el SOFI, no sé, pues llega siempre como a conclusiones bastante parciales, como por ejemplo, pues si hay tanta gente malnutrida, pues lo que tenemos que hacer es bajar los precios de los alimentos sanos. Y sabemos que eso no es la solución, porque al final los productores igual están allí y están de hecho como los grupos más afectados por la hambre y la malnutrición. Así que, bueno, promovemos igual como en el monitoreo que hacemos, promovemos esta vista holística que dije también antes, como que no nos enfocamos solo en temas de acceso, pero intentamos realmente mirar como todas las áreas relevantes, incluso las condiciones de trabajo y, bueno, las relaciones de género, etcétera. Y bueno, la otra diferencia principal es que muchas veces en esos ejercicios de monitoreo, las personas afectadas, las comunidades afectadas por la hambre, se quedan como meros objetos de estudio. Así tienen como un rol pasivo. Así que son los expertos que desde arriba analizan su situación y luego dicen qué soluciones se necesitan. Y eso creemos fundamental. Si queremos cambiar algo, pues hay que poner en el centro las experiencias de la gente misma y realmente darles la voz, porque ellos sí saben, como saben que son los problemas que enfrentan, el problema más que nadie les escucha, que los políticos no les dan el espacio para expresarse y para proponer soluciones. De hecho, muchas de las soluciones ya sabemos como tan bien y bueno, pero no llegan a donde deben llegar. Y quería igual quizás presentar brevemente como las diferentes, bueno, tenemos como 2 informes que salen anualmente de la Red Mundial. Uno se llama el Observatorio por el Derecho a la Alimentación y Nutrición. Igual les traje unas copias afuera, bueno, son de ediciones un poco más viejas, de 2019 y 2020, porque después empecemos a hacerla de manera virtual por COVID y todo. Pero bueno, los temas, bueno, uno sobre los derechos de las mujeres, que ya se quedan obviamente actual, no se suelven, no se han, por desgracia, no se han solvido estos últimos 2 años. Y el observatorio lo que hace es deciden conjuntamente como los miembros del comité editorial deciden como cuál es un tema como que urge la atención en este tema, así como se han publicado en diversos temas específicos como las luchas de las mujeres, como la conexión del medio ambiente con el derecho a la alimentación, o el año pasado fue sobre las soluciones falsas a la malnutrición y el hambre. Y este año va a salir en noviembre 17 y será sobre pescadores y pescadoras artesanales. Así siempre se busca un tema específico y se intenta, bueno, darle como un análisis crítica que igual viene también como de las personas afectadas. Eso es el intento de también desarrollar metodologías que da voz y hace visible como las ideas y el análisis de los grupos afectados en esos procesos, así en esos temas, esos ámbitos. Y bueno, y eso es el observatorio. Y también hay una
publicación anual que, bueno, que empezamos en 2019, un poco como una contrapieza al SOFI, que comentaba antes, contrapieza, sí. O surgió como de esa crítica de SOFI y se llama El Estado del Derecho a la Alimentación y Nutrición, y da más como un análisis más sistemático como de qué ha pasado en el año, como qué son los desarrollos, qué son los retrasos que ha tenido en las diferentes regiones. Así va por regiones, y también tiene una sección internacional que trata como, bueno, de qué han sido los debates internacionales, qué han sido unos avances o retrocesos, y todo, bueno, tanto el observatorio como esa publicación siempre tiene la parte también de la resistencia y de las luchas, así que no nos quedamos solo con este análisis triste de lo que no ha pasado, pero también miramos realmente las alternativas que ya se viven en los países, en las comunidades, etcétera. Así siempre tiene ese aspecto también positivo. Y por último les quería mostrar todo, brevemente, una herramienta nueva. ¿Puedo llevar el micro? Sí, yo puedo. Una herramienta nueva que publicamos en junio de este año. ¿Ya está conectada? Perfecto. Que se llama la herramienta de monitoreo de los pueblos, y lo que intenta es dar como una orientación como de qué tipos de preguntas se tiene que hacer para analizar la realización del derecho a la alimentación en ciertas áreas. Y tiene como seis módulos temáticos que surgen porque se identificaron en este momento como temas o luchas como muy importantes para el derecho a la alimentación, o como áreas de políticas públicas cruciales. Así cada uno de esos módulos tiene tiene una parte, primero dice cuáles son los instrumentos relevantes de derechos humanos en este ámbito, cuál es el problema, y luego da preguntas de orientación que se pueden utilizar para hacer un análisis de la situación en este ámbito. Y creo que el modelo más relevante para este encuentro acá quizás es sobre sistemas alimentarios y dietas saludables y sostenibles, da como una matrix de análisis. Y sí, igual desde la visión holística, y la idea igual es como que sea aplicado junto con las organizaciones de base de grupos afectados. Gracias. Volvemos a Barcelona otra vez. Ernest, yo sí que he visto el documental de que hablábamos antes, del que hemos visto el tráiler, que por cierto os lo recomiendo, muy fuerte. Pues mi reacción, así el primer impacto ha sido cómo es posible que en 2022 haya gente trabajando, entre comillas, y viviendo en esas condiciones, y que eso no nos interpele como sociedad. Esa ha sido mi primera reflexión. Pero lo que te quería preguntar es ¿qué ha cambiado? Ahí estamos hablando del alzamiento racista del elegido que pasó en el año 2000, y la pregunta es un poco ¿qué ha cambiado? ¿Sí? Después de 20 años, si es que algo ha cambiado. Lo que nos encontramos. Bueno, hago una previa porque el tráiler, como todos los tráilers, es buscar el gancho y tal para que la gente se lo mire. El documental va de Elegido a Berlín. Esto no lo he explicado porque utiliza todo el recorrido, ¿no? de ejemplo de los recorridos de tal. Y va pasando por todas las etapas y los actores que intervienen. De hecho, empieza con 5 secciones, no voy a hacer de spoiler. Desierto, estrecho, fuego, asfalto y plástico. ¿No? Plástico y asfalto. ¿Qué ha cambiado? Pues que han levantado los peajes.
no hace tan poco. Y no es ninguna, pues ya sé que hace, o sea, es casi una broma macabra, ¿no? Es decir, si os habéis fijado, han levantado todos los peajes del arco mediterráneo hasta Barcelona, bueno, hasta casi Barcelona, hasta Vendrell. El por qué no es para que los usuarios entre pueblos tuvieran una movilidad más barata a través del coche privado, ¿no? Estos días estamos hablando de impuestos especiales y tal, y se han dedicado a levantar algunos peajes. ¿Pero por qué? Porque ¿cuántos camiones están cruzando la frontera cada día? Y no solo es Eregido, que es todo ni solo es el sistema alimentario, porque también tienes que contar Algeciras, Valencia y Barcelona como puertos industriales. Pero con la misma lógica, ¿no? No solo del Farfood, sino de cualquier sector. Pero bueno, en el caso del Estado español, como el primer sector agroexportador, el primer sector exportador, o al menos uno de los dos primeros, el agroalimentario ha superado hasta la automoción, pues para que nos hagamos una idea, es decir, en volumen. Eso es lo que ha cambiado. Lo que ha cambiado es que el auge de la visión negacionista cooptada por la extrema derecha, no solo aquí, tampoco es que sea un fenómeno raro, pero sí que quisimos evidenciar una cosa que al principio, cuando surgió el fenómeno de la extrema derecha institucional, porque la otra siempre ha existido, institucional en el Estado español, las primeras veces cuando pasó, la gente decía, no, si son del barrio de Salamanca de Madrid, ¿no? Pues no. Por eso iban arrasando, ¿por qué iban arrasando en Almería y en Murcia? Pues mira, otra de las cosas que también es cierta, es decir, la agroindustria, a ellos les ha permitido levantar la cabeza. Y digo levantar la cabeza entre comillas, porque son dos regiones que han sido tradicionalmente o históricamente abandonadas. No solo en eso, sino en inversión pública y tal. Es decir, hay una reacción de autorreafirmación en ellos, en las cuales, pues bueno, antes se quejaban, cosas que han cambiado, antes se quejaban que volcaban tomates en la Junquera a los camiones y ahora se quejan de los tomates que llegan de Marruecos, ¿no? Y una de las cosas más contradictorias y bestias que nos encontramos, decir que en la página web del Observatorio sí que están colgadas incluso todas las entrevistas enteras, no solo lo que dura el documental, la película. Es que la cuestión de soberanía alimentaria, ¿no? Es decir, el sujeto y el radio. En los últimos, de hecho cuando estábamos en pleno rodaje, ya estaban otra vez los grandes, bueno, no grandes empresarios, porque también la gente tiene una concepción de Eregido como si fuera que viniera de grandes monocultivos latifundistas, y no es así. Es decir, eran pequeñas explotaciones de 2-3 hectáreas a través del Instituto Nacional de Colonización de franquista para repoblar toda aquella zona que estaba despoblada. Lo digo por esas ideas también que tenemos de cara a la despoblación o España vacía y tal, pero que hay que tener también en cuenta que no son los grandes latifundistas los que estaban protagonizando el alzamiento racista, que también seamos conscientes, ¿no? Es decir, eran pequeños productores que con eso habían conseguido su progreso. Una cosa que era para autoabastecerse, porque nadie daba un duro por aquello, si no, no se lo hubieran dado, pero que luego se hicieron de oro con la entrada de la Unión Europea, bueno, la Comunidad Económica Europea, porque aquello empezaron a exportar fuera de temporada, ni más ni menos, ¿no? Es decir, podían exportar tomates durante más tiempo que otros y con eso se forraron. Pero están todos endeudados con Cajamar. Es decir, que lo hemos hablado con algunas compañeras, ¿no? Es decir, por menos de 300.000 euros no te montas un invernadero ahí abajo, ni de broma, ¿eh? Esto es lo que ha pasado. Hay bastante más gente endeudada de lo que parece. Evidentemente, lo que todo el mundo sabe y nadie mete mano, en el caso de las administraciones, que el poder que tienen las alhóndigas y el poder que tienen los circuitos de comercialización, y eso lo saben perfectamente, pero no se mete mano. ¿Por qué no se mete mano? Porque evidentemente es la primera industria exportadora. Como el modelo es ese, pues hemos pasado de tener astilleros y altos hornos a exportar verduras, así, exportar hortalizas. Claro, no, la extrema derecha no solo es del barrio de Salamanca, es otra de las cosas que hay que tener en cuenta. Y dos, lo que me refería de soberanía alimentaria, y con esto acabo. Una de las reivindicaciones que nos encontramos, aquí a lo mejor sale más o menos, pero no sale explícitamente, y no lo metimos a propósito, pero sí que lo puedo comentar. Una de las grandes campañas de la extrema derecha fue reivindicar la soberanía nacional alimentaria. Y es uno de sus grandes eslogans, ¿no? El derecho preferencial
y la soberanía con el sujeto nacional, evidentemente, por algo son la extrema derecha. Lo digo como uno de esos riesgos en los cuales os situamos a veces en los radios, no solo el sujeto de soberanía, es decir, que desde la agroecología está muy claro, pero el mundo allá afuera no nos entiende, es decir, los que ya sabemos de qué van las cosas, sí, pero cuando oyes por televisión a algún agricultor que diga, hombre, no, es que no tenemos soberanía alimentaria nacional, es que tenemos que consumir producto de aquí. Ojo, que es la extrema derecha también lo que lo está diciendo. Es decir, ¿por qué? Porque no lo situamos geográficamente donde pertoca, ¿no? Pero si no disputamos esa batalla, ahí está, y son el primer sector exportador del Estado. Gracias. Marta, hablando, habéis insistido y hemos insistido mucho a lo largo de estas jornadas sobre la necesidad de abordar la necesidad de transformar el sistema alimentario desde una perspectiva colectiva. Hemos dicho, esto no va de personas, no le podemos echar la culpa a la familia que no se puede permitir comprar o asumir el gasto de comprar frutas y verduras, porque eso ya lo hemos hablado, los precios están por las nubes, por tema de especulación y demás, y total, que yo creo que todo el mundo aquí pues tiene muy claro que el cambio tiene que ser colectivo, es decir, la responsabilidad desde luego tiene que ser del Estado, pero que nosotras también, pues como grupos, como colectivos, como movimientos, pues tenemos que organizarnos para articular esa lucha, ¿vale? Entonces digo, si eso vale para las personas y para los colectivos, pues supongo que valdrá también para los observatorios, o para, vamos, los centros que se dedican a transformar el sistema. Entonces la pregunta es, hablando un poco de redes y alianzas, si tenéis relaciones con otras entidades para presionar y para avanzar en la, digamos, hacia una contratación pública más responsable. Sí, claro. Dentro del observatorio DESC, ¿no? Tenemos esta intención de interdisciplinariedad, ¿no? de DESCA, de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, por lo que participamos en diferentes espacios donde trabajamos tanto en la contratación pública como la soberanía alimentaria, ¿no? Trabajamos con FIAN en algunos proyectos a nivel internacional, en Cataluña la Xarxa por la Justícia Climàtica y el eje catalán de empresa y derechos humanos, pero yo creo que el grupo más relevante en el que participamos aquí y que creo que también he escuchado que existe pues, en Valencia y en Navarra, no sé si en el mismo formato, pero es el grupo catalán de contratación pública responsable. Entonces nosotros somos una entidad fundadora, hace ya varios años que funciona, 5 años que funciona y ahora ha crecido bastante, pero surge con la voluntad de crear un espacio común para entidades, sociedad civil y administraciones, como un grupo, un espacio de intercambio y formación. Entonces, ¿qué administraciones tenemos allí? Ahí está el Ayuntamiento de Barcelona, está pues, otros ayuntamientos más pequeños como el de Granollers, el de Sant Cugat. Tenemos también la Generalitat de Cataluña a través de la Dirección General de Contratación Pública, la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo, tenemos la Diputación de Barcelona y tenemos obviamente pues, muchas entidades como nosotros que trabajamos en la contratación pública y allí pues compartimos avances, compartimos retos y sobre todo hacemos formaciones internas y externas. De hecho, para las interesadas organizamos cada año las jornadas anuales de contratación pública, que son este año el 16 y 17 de noviembre. Son presenciales en Barcelona, pero también se puede asistir en streaming. Y tenemos muchos aprendizajes, ¿no? A partir de allí. Este informe del que se hablaba, la radiografía, ¿no? Donde detectamos pues, ciertas, no fallos, pero como ciertas quejas que teníamos nosotros acerca pues, de la representatividad de los datos, pues lo compartimos por allí y pues luego yo entro en contacto, la Dirección General de Contratación Pública entra en contacto conmigo porque dicen, oye, esto que has puesto de los datos, ¿qué pasa? Nosotros ponemos mucho trabajo, ¿no? en transparencia y accesibilidad y allí establecemos un diálogo, pero lo que sí que estamos viendo, vimos bastante en las anteriores jornadas de contratación pública, donde vienen muchas técnicas, vienen bastantes técnicas pues, de administraciones sobre todo más pequeñas, de ayuntamientos y de consejos comarcales.
y lo que vimos es pues la problemática que ellos afrontan. Administraciones más grandes, como el Ayuntamiento de Barcelona, sí que desarrollan guías para avanzar hacia una contratación pública más socialmente y ambientalmente responsable, pero las administraciones más pequeñas, pues las técnicas son equipos más pequeños y no saben cómo avanzar o sienten que no tienen las herramientas ni las capacidades. Y pues bueno, pues estamos intentando orientar algunas partes de las jornadas más hacia, bueno, pues por dónde se empieza, ¿no? Para las técnicas que son responsables de los contratos. Y otra cosa a la que aún pues no le hemos como dado respuesta, pero sí que surgió pues en las últimas jornadas, era el tema del control y del seguimiento del contrato. Porque claro, nosotros, pues nuestra posición como observatorio es reivindicar, ¿no?, la necesidad de introducir como cláusulas sociales y ambientales, pero luego lo que las administraciones nos dicen, las técnicas nos dicen, claro, yo puedo tener pues tantas cláusulas, pero luego cómo hago el seguimiento de que esto se está cumpliendo y luego cuando yo detecto un incumplimiento, ¿cómo actúo en frente, ¿no?, a la empresa? Porque yo tengo un contrato, digamos, de 4 años, me quedan 2 con esta empresa y ¿cómo le digo yo ahora, sabes, pues que he detectado un incumplimiento enorme porque yo le voy a tener que seguir yendo a la cara y en el fondo quizás pues para este bien o servicio concreto no hay tontos actores y no es solo los 2 años siguientes, sino cuando se acaba el contrato y me tenga que volver a ver con esta empresa, pues el mantenimiento de las relaciones, ¿no?, que a veces pues como observatorio no conocemos tanta la realidad de las técnicas y lo que nos da pues el grupo de contratación pública es esa oportunidad de intercambio y bueno, y a ver pues dónde va. Seguimos trabajando y esto que estáis todas invitadas a las jornadas de mediados de noviembre. Pues la verdad, yo me quedaría todo el día aquí haciendo preguntas, tengo unas cuantas anotadas, pero me doy cuenta que el trabajo que realiza cada uno de los observatorios como que tiene muchas aristas, es muy interesante, muy diverso y con lo cual pues me gustaría que si, si hay personas que no les ha quedado claro algún digamos, algún sector de trabajo de investigación, pues si tenéis preguntas, comentarios, inquietudes, pues adelante. Bueno, enhorabuena otra vez por el congreso, también por la sesión de esta mañana, súper interesante. Y gracias, claro. Era para Claudia Patrinieri. La pregunta es, ¿qué porcentaje de comedores están gestionados por empresas públicas en las zonas que controláis vosotros? Y si, bueno, suponiendo que uno sea mayor que otro, ¿cuáles serían los motivos, ¿no? Porque visto la oferta, no entiendo que nadie se decida por el privado, por la gestión privada, por la gestión de una empresa privada, quiero decir. ¿Me explico o no? Sì, sì, chiarissimo. Grazie per questa domanda. Allora, nel nostro panel sono pochissime le realtà che ancora hanno una gestione diretta, municipalizzata. La migliore è quella che abbiamo identificato e che ha parlato ieri. Allora, la motivazione di fondo che spinge i comuni a dare in outsourcing il sistema dei servizi di ristorazione scolastica è uno che è una rogna, è un problema, gestirlo è molto più facile darlo all'esterno così il problema viene delegato. E questo è il primo grande errore, perdere completamente il controllo, perché l'obiettivo non è più la salute dei bambini, ma il profitto, perché se deleghi totalmente al mercato la gestione della mensa scolastica è chiaro che il cibo processato è la prima cosa che entra, perché quello che costa di più nella mensa scolastica è il personale. Il 47,5% del costo del pasto è personale, il 35% è il cibo. Quindi la prima cosa che hanno fatto le aziende quando è iniziato questo processo di outsourcing è stato quello di chiudere le cucine interne, centralizzare le cucine, sostituire i piatti che richiedevano l'elaborazione di una ricetta con piatti processati, cibi processati, quindi sono entrati gli hamburger, i bastoncini, le lasagne già fatte.
E tutto questo fa più profitto perché riduce il costo del personale. La prospettiva che viene data ai comuni è che l'outsourcing costa meno rispetto a una gestione come quella di Filippo, municipalizzata. C'è uno studio dell'Università del Politecnico di Milano che dichiara che dare in outsourcing una mensa costa 4,90, se invece viene gestito in house costa 5,20. E probabilmente è verissimo perché lo confermerà anche Filippo, costa di più. Quello che però non si dice, o quantomeno questo può andare molto bene se un comune ha una visione da ragioniere, deve far quadrare i bilanci, ma non ha una visione, perché quel delta di 30 centesimi che cos'è? È più lavoro sul territorio, perché io ho intervistato i produttori, gli agricoltori, e loro hanno triplicato il business, hanno nuove risorse che lavorano sul territorio, hanno migliorato le tecniche di produzione. Questo vuol dire anche più campi coltivati in una logica sostenibile, più biologico, quindi più ricchezza della comunità. Quello che manca, e qui bisognerebbe coinvolgere il mondo accademico, è un sistema tipo social ROI che vada a misurare il valore di tutto questo, che è più salute dei bambini, più prodotti biologici, più ricchezza dei produttori locali, più lavoro. Se ci fosse un sistema per misurare il valore, che non è soltanto valore economico ma valore ambientale, valore sociale, valore in termini di salute, allora quei 30 centesimi è niente. È veramente un valore aggiunto, bisognerebbe lavorare per spendere di più e investire meglio. ¿Hay más preguntas? Yo quería añadir una cosita a esto. O sea, esto del capitalismo outsourcing arrancó en los 90 y es un drama en todos los sectores. El único objetivo es adelgazar el Estado y a cuenta de del New Public Management, que se puso de moda y es uno de los grandes logros del neoliberalismo, es desmantelarlo todo. Pero cuando digo desmantelarlo es desresponsabilizarse de todo, es decir, es mucho más cómodo externalizar un servicio y no tener que gestionar stocks, o que al personal le llaman stock ahora, cuando te tienes que vender una empresa y tal, en función del stock que tengas, ojo. Si te lo hace un tercero, está el cuento de la lechera de la eficiencia, pero está demostrado que no necesariamente la gestión por ser pública o privada tiene que ser mejor, y incluso más cara, como comentan, pero es que además, como hay un objetivo detrás ideológico y cultural, es el riesgo de lo que hablábamos cuando se individualizan las cosas o damos las cosas como hechas como un hecho dado de mercantil por naturaleza, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si es hecho mercantil de naturaleza, ya vamos a poner a discutir sobre cuándo se cruza la oferta con la demanda, ¿no? O sea, no vamos a hablar de derechos, no vamos a hablar del Estado o las administraciones públicas como titular de responsabilidades en materia de obligaciones, no responsabilidades solo en las empresas, de obligaciones en materia de derechos humanos. Es que es así de simple. Y la lógica cultural es a la de responsabilizarse. Es decir, bueno, incluso el control y seguimiento lo pueden llegar a externalizar a una auditoría. O sea, que al final es como la figura del controlador aéreo, para que nos hagamos una idea, ¿no? Es decir, es el Estado que, digamos, ya simplemente me dedico a regular el tránsito de operadores. ¿Cuándo aterrizar en la pista? Porque si no chocan los aviones, no por nada más, ¿no? Es decir, vamos a ese modelo. ¿Cuál es uno de los riesgos de ese modelo? No solo lo vemos en los comedores escolares, los hospitales y las residencias es un santo drama. Y, por cierto, hay muchísimo dinero y capital más detrás que incluso en el tema de comedores. ¿Y quién se está llevando esos pasteles? Porque, claro, es que es un poco el colmo, ¿no?, que en los hospitales, o sea, en los centros de salud todavía sea todavía peor, ¿no? O sea, es una cosa que no solo es paradójica, pero ¿qué pasa? Que no es masa crítica. La diferencia con los comedores escolares es que las AMPAs están dando caña, ¿no? Es decir, tenemos masa crítica movilizada. O sea, yo empezaría a que nos empezáramos a dar cuenta de que el cambio no vendrá porque el Estado dé a la luz, no.
será porque lo aprieten y lo apretemos, no hay otra. O sea, aparte de esto pasa toda la historia. Y con esto, y que quería acabar con eso, otra de las consecuencias de este capitalismo outsourcing, que no hay manera de sacarnos de encima, ¿no? Muchas veces lo reproducimos sin querer, incluso culturalmente, ¿no? Con los propios conceptos y los sujetos. Es, por ejemplo, el riesgo de la bioindustria. La tenemos a punta de la esquina. Es decir, dentro de 2 días, o sea, igual que la constatación pública o los sellos pueden ser un instrumento, pero no una finalidad en sí misma, ¿no? Ese es el riesgo que muchas veces corremos, ¿no? Que nos quedamos en el instrumento y no nos perdemos, ¿no? en la distinción entre medios y fines. Claro, ¿cuál es el problema? Que en 2 días tenemos a la bioindustria, o sea, con todos los sellos que quieras, y ganándote todos los pliegos que quieras, poniendo un ejército de juristas detrás a ganarte, vamos, todos los pliegos que quieras y más. Y será bio, y tendrá etiqueta bio. Lo único que será de 10.000 kilómetros, ¿no? ¿Qué pasa? Si tendemos a la individualización cultural y a esa normalización cultural de las cosas, pues ¿cómo le vas y le explicas a alguien que, oye, pues que no vaya al Veritas? Pongo nombre y apellidos, ¿no? Es decir, que no vaya al Veritas. Que se vaya al mercado municipal, a algún, por cierto, recuperar el nombre de Campesino País de agroecológico y ya está. No es más caro que el Veritas, desde luego. Pero claro, como lleva la etiqueta bio, y estamos en la cultura bio, cultura wellness, fitness y bio-fitness, ¿no? Pero en 2 días tenemos esto. Y esto sí que es yo sí que al menos lo veo como uno de los riesgos, que son un drama. Es decir, son una amenaza para los productores agroecológicos o para los campesinos muy tremenda. Es decir, el capitalismo lo absorbe todo. Es decir, incluso has creado tú la demanda y te la absorbe. En eso, o sea, ¿cómo combatir eso? Yo creo que tendríamos que ir, como alguien ponía el otro día, creo que fue la compañía de Menorca, lo de creatividad y tal, ir ya 2 pasos por delante en como por la puerta de atrás, como hablamos el otro día, por la puerta de atrás intentar colar cosas, si no será difícil avanzar. Gracias. ¿Más preguntas? Por ahí, Marta. No había visto a la otra compañera. Apa, egunon. Bueno, nire izena Sonia da, me llamo Sonia y soy cocinera en una escuela pública. Bueno, ahora mismo estoy liberada por el sindicato LAB para acción sindical, pero bueno, yo os quería contar, y bueno, os agradezco mogollón que estéis ahí de vigías, aportando datos, vigilando y observando a ver si se hacen las cosas bien, ¿no? Y mi pregunta sería, a ver qué homólogos tenemos aquí en Euskal Herria, en Euskadi, que hagan estas cosas, porque ahora mismo he estado dándole vueltas a ver quién nos puede ayudar y igual vosotras conocéis qué homólogos tenéis por aquí. ¿Por qué cuento esto? Y voy a utilizar 2 minutos para contarlo. Bueno, nosotros tuvimos un escándalo económico. Hubo un fraude que hicieron las empresas adjudicatarias, me imagino que os enteraréis, desde el 2003 al 2015, que se repartieron ese pastel que nos cuenta el compañero. Entonces, el Tribunal de la Competencia fue el que dijo que se habían estafado 80 millones en la gestión directa de los comedores escolares, 80 millones de euros. No se pudo hacérselos pagar. Bueno, parece ser que en el 2019 el Tribunal de Justicia del País Vasco sí les hizo pagar una pequeña multa de 7,8 millones. Y entonces, hubo una comisión parlamentaria que no acabó como debería haber acabado, con algún costo político. Bueno, para no alargarme, ahora mismo el pastel está en 206 millones, 336 colegios que están en 20 lotes. Entonces, solamente el 10% son cocinas in situ, donde se cocina. El resto son transportadas. A sabiendas que también con todo esto se hacen estudios que el transportado es más caro. O sea, eso es lo que dicen los estudios, no lo digo yo. Y bueno, pues a ver, y además este mismo estudio recomendaba pues que los trabajadores que asumiría ese costo la administración y que lo que es el costo de la comida lo podrían asumir los padres porque se hace mediante copago, eso también. Entonces esa es la pregunta. ¿Qué herramientas podemos tener aquí para hacer esa observación de que se hace todo bien? Es que ricasco.
Pues me encantaría contestarte, pero la verdad es que quizás, claro, yo podría ofrecer como la visión de que tenemos en Cataluña, y no sé si alguna compañera pues, del País Vasco quiere responder sobre homólogas, pero quería responder porque la verdad nos encontramos con una situación bastante similar a raíz de la participación en Cataluña de este grupo de compra pública, que algunas entidades venían y nos decían, pues esto, las personas que están como en los comedores o las técnicas del ayuntamiento, es que no saben ni cómo empezar las técnicas, ni tampoco saben a quién acudir para avanzar en esta contratación. Entonces nosotros desde el observatorio pensamos, bueno, pues ¿qué podemos hacer? Porque al final ponerte como a estudiar las cláusulas, las diferentes opciones, los costes de una contratación 100% como responsable, pues es un faenón y son muchos recursos para una organización de nuestro tamaño, pero nosotros nos estamos planteando hacer una prueba piloto, pues de analizar pues cuál sería el coste de introducir ciertas condiciones o cláusulas. Total, que en Cataluña nosotros vamos a intentar pues trabajar en esta dirección para poder responder esta pregunta, pero la verdad es que es una lástima. Yo para el País Vasco, para aquí, no puedo responderte. Bueno, yo sí que te quería responder porque estuve en la comisión de investigación. De hecho, fue allí donde conocí a Eneco, están por aquí. Yo creo que no se trata solo de observar que se están haciendo bien, pero yo creo que sé que es difícil, porque a veces el sector ecologista y el sector sindical no se han llevado siempre bien. No digo que se lleven mal, digo que no siempre han coincidido en algunas cosas, pero ahora se necesitan más que nunca unos y otros. ¿Por qué lo digo? Porque, pongo un ejemplo. Si los sindicatos no se meten con el tema de contratación pública, vamos. Es decir, todo el mundo de la agroecología se tiene que poner, pero los sindicatos también. Más que nada porque la realidad que tenéis en los centros la sabéis de sobras. Si una conocida excooperativa, ahora corporación, está montando macrocentrales de cocina para tener economías de escala, porque no solo sirven los comedores escolares, es algo que sabéis. Y vosotras estáis en los centros de trabajo. Vosotras tenéis delegados y delegadas. Es decir, más información directa que la podrías tener difícil, a la que podrías llegar desde fuera, digo. Es decir, así como hay que construir alianzas entre el sector ecologista y el sector sindical, pues lo mismo pasa sobre esto. Segunda referencia, también aquí tenéis centros de derechos humanos y tal, a los cuales también se les puede presionar porque ellos tienen acceso a determinada información, sobre todo jurídica, sobre todo de jurisprudencia. Pongo un ejemplo de lo de los miedos, y sobre todo ya cuando son técnicos de municipios pequeños, diles que se vayan a enfrentar al secretario o secretaria municipal, bueno, y al interventor. Sí. Bueno, o vas con jurisprudencia por delante, o si no, con el interventor o la secretaria, no lo llevas mal. Porque a la secretaria también le es más fácil no tener que gestionar ni stocks, ni personal, ni nada. ¿Qué sucede? Hubo una sentencia en el 2017 o 2018, un caso de un servicio postal en Alemania. Da igual que sea o no sea el sector alimentario, o sea, tenemos que ser creativos en esto, si no será difícil. Bueno, establece la potestad para poder fijar un precio hora para toda la cadena de subcontratación del servicio externalizado. Algunos ayuntamientos, y los más avanzados, lo saben, porque nosotros en otros sectores lo llegamos a decir, es decir, lo llegamos a proponer e incluso lo llegamos a exigir. Incluso hay mociones en el Parlamento, tanto en este como en el otro. Tú puedes poner que, por ejemplo, utilizando los mismos indicadores del umbral de pobreza, o los indicadores del IRPF, que lo puedes saber, donde está el 90% de la población, ¿no? Tú puedes poner que tranquilamente en un contrato ninguna, no solo la adjudicataria, ninguna de las personas que están bajo esa contrata puede cobrar menos de 1.400 euros. Por ponerte un ejemplo. Pues hay una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que lo avala. Luego decimos que la Unión Europea nos lo prohíbe todo. Y luego resulta que a veces la jurisprudencia que tenemos a favor en algunas cosas tampoco la acabamos de utilizar, aunque sea aplicándola a otro sector. ¿Pero por qué? Porque simplemente te dicen,
¿y si me paran el concurso, qué? ¿No? Es el miedo ese a, ostras, ¿y si me lo paran, qué? O dos, el segundo miedo, que es que, ojo, ¿y si me lo tumban, qué? Porque, claro, el coste político es grande. Y dos, no sé, esto, el recorrido jurídico luego para ir recurriendo, pues a lo mejor tiran 6 años, pero yo no estaré. O sea, ¿para qué? ¿No? Vuelvo al principio. Si los sindicatos no meten mano en eso, difícilmente los observatorios de fuera podremos saber nada de las condiciones, al menos de las condiciones socioeconómicas en la cadena de producción. ¿Hay contradicciones? Sí, claro. ¿No? Estas contradicciones que tenemos algunas veces, que es lógico, porque tenemos la gente empleada en los sindicatos, que sí se crean puestos de trabajo, sí, pero es que, claro, es que tendrían que ser públicos quizá y estar favoreciendo otro tipo o sea, que fuera compra pública alimentaria, no la externalización de lo de servicio. Esa es mi percepción, y lo digo con la sensación de que al menos cuando estuve en la comisión de investigación, la experiencia de Gure Platea funcionaba. O sea, que habían tejido alianzas ahí. No sé si continúan o no, pero yo creo que el futuro de esto debería ser ese. Porque solas, en ninguno de los sectores nos vamos a salir. O sea, el capital es el gran capital. O sea, Posso dire anch'io una cosa che magari può essere un contributo, perché io credo che bisogna un po' scardinare questo modello, l'idea che la mensa scolastica è di una grande società che ha una cucina centralizzata per migliaia di pasti, e quello è. Bisogna intanto conoscere che ci sono altri modelli molto più virtuosi e avere degli strumenti di misurazione di quel valore, del piccolo, della cucina interna, del cibo locale, del cibo biologico, quello che però sempre su dati oggettivi, cioè bisogna riuscire a motivare e a diffondere la conoscenza su dati oggettivi e scientifici. Per esempio in Italia ci sono 2 ricerche dell'università, una di Bologna e una di Torino, che attestano che il cibo trasportato ha un peggiore consumo rispetto al cibo prodotto dalla cucina interna. Questo è un dato. Dove ci sono cucine industriali si consuma di meno, i bambini mangiano di meno. Un altro dato scientifico è un nuovo protocollo che si conosce poco, ma che misura il potere nutrizionale del cibo. L'azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste ha fatto uno studio analizzando il potere nutrizionale del cibo offerto in una RSA, una residenza per anziani, prodotto da una cucina interna rispetto a un cibo prodotto da una cucina industriale. Il confronto è inquietante perché quello che emerge è che dopo 2 ore di stazionamento del cibo al caldo gli alimenti perdono il 70% del potere nutrizionale, non ci sono più polifenoli, antiossidanti, vitamine, cibo morto. Questa è un'altra informazione importante. Noi avevamo proposto di inserire questo protocollo nelle nuove linee guida della ristorazione scolastica, nella prima bozza c'era, poi è scomparso. Però avere questa informazione aiuta a capire che quello forse non è il modello giusto. Un altro aspetto su cui si dovrebbe lavorare, e anche qui invito le università a farlo, è utilizzare la misurazione della carbon footprint dei menù. Questo lo vorremmo fare noi, per esempio. Quest'anno ci siamo accorti che i menù che hanno fatto un salto di qualità è perché hanno applicato la nuova legge di criteri ambientali minimi, e quello che vorremmo dimostrare è che chi ha applicato i criteri ambientali minimi ha una carbon footprint del menù inferiore rispetto a prima. Anche questo è un dato, perché i governi devono dimostrare alla comunità europea che stanno facendo delle cose per ridurre l'impatto dell'emissione di gas nell'atmosfera. Cioè dobbiamo costruire tanti tasselli, metterli insieme e farci aiutare creando delle alleanze con il mondo accademico, il mondo della ricerca, per avere degli strumenti per misurare il valore di avere una mensa locale, una mensa sostenibile, con una cucina interna, e ricostruire il rapporto fra i bambini a scuola e i cuochi. E questo è un elemento fondamentale, perché un dato inquietante che emerge dalla nostra ultima inchiesta
è che i bambini mangiano sempre meno il cibo a scuola. Noi insieme al questionario abbiamo un sondaggio che chiede agli insegnanti alcune informazioni. Loro sono il nostro osservatorio interno alla scuola, chiede quanto mangiano i bambini. Quest'anno il 47% degli insegnanti ci ha detto che i bambini mangiano meno della metà del pasto, mentre l'anno prima erano 37%. Quindi qualcosa è successo. E qui, questo non è un dato oggettivo, ma una mia interpretazione, è che si è rotto qualcosa all'interno del rapporto fra cibo e bambino. Quel cibo lì dato a scuola non ha più nessun significato, non ha valore, i bambini non sanno chi l'ha fatto, dove è stato prodotto, non ha nessuna affinità con quello che viene fatto a casa, quindi c'è una grandissima sfiducia in quel piatto che viene offerto a scuola. Questo, a mio avviso, è una delle motivazioni per cui i bambini rifiutano il cibo. C'è un video che vi avrei voluto fatto vedere, che è molto carino, perché il sindaco di Firenze ha voluto invitare i bambini di una classe della scuola per avere un dialogo con i bambini, e il primo di questi bambini gli ha detto: sindaco, per favore, puoi migliorare la mensa scolastica perché non mangia nessuno. Come non mangia nessuno? Sì, qualcuno mangia, ma io mangio pane. E questo il sindaco, oddio, però è inquietante, è veramente inquietante l'ammissione del fatto che non si mangia più, si mangia solo pane. Questa è l'anticamera dell'obesità, perché nessuno se ne accorge dei pediatri, ma quando i bambini non mangiano a scuola, escono, hanno fame, si abbuffano di merende, hamburger, saltano la cena, la mattina fanno colazione, si portano delle gran merende a metà mattina, non mangiano il pranzo, si abbuffano a merenda, non mangiano la cena, e questo loop è una delle cause dell'obesità. Quindi ricostruire il legame con i cuochi, con la cucina, con i produttori è qualcosa che restituisce valore a quel cibo e al servizio di ristorazione scolastica. Gracias, Claudia. Bueno, gracias, Ernest, gracias, Marta, Laura y Claudia, por habernos dado pistas sobre todo lo que se puede hacer para seguir avanzando en la construcción de otro sistema alimentario. Yo, pues lo siento, pero no tenemos tiempo para más preguntas. Lo único que sí me gustaría es recoger un poco todo lo que ha salido, como para, vamos, despedirnos con un mensaje positivo para que salgamos y vayamos a polinizar, ¿sí? Pues cada uno en el espacio donde quiere aportar su granito de arena. Yo creo que digamos, el titular con el que ha empezado Laura, cuando decía que cuando hablamos de derecho a la alimentación no estamos hablando solo de acceso a la comida, sino de muchísimas más cosas. Estamos hablando de las semillas, que es el primer eslabón de la cadena alimentaria, que aquí, claro, por falta de tiempo no vamos a poder abordar, pero ¿quién controla las semillas? ¿Sí? Es decir, cuando hablamos de comida no hablamos de lo que encontramos en los lineales del supermercado, o no hablamos de lo que encontramos en incluso en el mercado municipal, por muy territorial que sea. Es decir, por mucho que encontremos productos locales, yo creo que deberíamos empezar, ¿sí?, a plantearnos muy seriamente el tema de la propiedad de las semillas. Hablamos de acceso a la tierra. Bueno, todo el mundo sabe qué está pasando, sobre todo en el continente africano, en América del Sur y en el sudeste asiático, con el acaparamiento de tierras. Es decir, seguimos explotando para abastecer a los países del norte, básicamente, lo voy a decir así, pues de abastecernos de materias primas, que luego da igual que esas materias primas terminen en los lineales del supermercado, porque sabemos muy bien que, por ejemplo, muchísimo, eso se habló, bueno, no mucho o no todo lo que hubiera sido necesario. Por ejemplo, ¿qué pasa con el trigo ahora, con el tema de la guerra de Ucrania? Pues todo el mundo, oye, que necesitamos trigo. Bueno, ¿para qué?
Resulta que Europa está quemando yo no sé cuántas toneladas al día, quemando porque el trigo resulta que lo necesitamos para combustible, para biocombustible, ¿sí? Que le dicen bio, que de bio no tiene nada. Y claro, hablamos de derechos laborales, hablamos de derechos humanos. Se quedó en el tintero, lo siento mucho, se quedó en el tintero una pregunta sobre el papel de las mujeres, pero es que la verdad el tiempo se ha ido muy rápido, pero que sepáis que, vamos, que esa es otra de las líneas que nos gusta mucho trabajar, porque sabemos muy bien que las mujeres tienen un papel muy importante en la promoción del derecho a la alimentación. De hecho, son las personas sobre las que recae, ¿sí?, toda la parte tanto de, vamos, de la de sembrar, de recolectar, luego de preparar la comida, pero que si queréis luego lo podemos hablar con Laura en la pausa café. Y otro de los mensajes que me gustaría resaltar, el tema de la responsabilidad individual. Eso no va de sálvese quien pueda, y que si yo me puedo permitir una alimentación sana y saludable, bien, y luego me da igual, ¿sí? Lo que pasa con los demás. Bueno, sabemos que por el agujero, ¿sí?, nos estamos dejando millones de personas, y lo que dice Laura también es que no son números. Es decir, cuando la FAO publica su informe, dice 800 millones de personas están pasando hambre, nos quedamos con el 800 millones y nos olvidamos de las personas. Y entonces me parece muy necesaria la herramienta que tiene la Red Mundial, y que lo que mira es la situación y sobre todo las causas estructurales, ¿sí? Porque ¿de qué hablamos? Cuando hablamos de personas que pasan hambre, es que mala suerte, pues no. Sabemos muy bien que eso es la consecuencia del sistema alimentario globalizado, hipermercantilizado, bueno, y todos los apellidos que queráis. Y luego yo creo algo súper importante que tiene que salir de estas jornadas, que cambiar el sistema es posible, lo que hay que haber es voluntad política. Ayer nos reunimos con algunos ayuntamientos y bueno, algunos eran como optimistas y querían, nos hicieron muchas preguntas sobre cómo hacerlo o cómo empezar, pero había otros que no, vamos, que eso no se puede, que si la ley de contratación pública, que si lo otro, que sí, pues no, resulta que todo, bueno, ley de contratación pública tenemos aquí en el Estado español, también la tenemos en Italia, pero que lo explicó muy bien la compañera de Navarra, pues hay unos criterios que son puntuables y que se pueden poner en los pliegos, es decir, nadie te va a decir que no. Lo que decía Ernest también me parece muy interesante, ese miedo a, oye, que me paran el concurso, que me tumban el concurso, pues no, por lo visto las personas que lo han hecho, a mí no me consta que Iruña le hayan tumbado pues, ¿verdad que no? Total, voluntad política. Y luego, eso no ha salido hoy, pero me ha gustado mucho al otro día que lo ha dicho una compañera, pues yo creo que ya no tenemos más tiempo, que la cosa está bastante chunga como para que nos pongamos todas manos a la obra y hacer sin miedo. Es decir, si tenéis una idea, si tenéis un proyecto, por muy pequeño que sea, en el sector que sea, que dentro de la comunidad de vecinos, que lo hagáis, ¿sí? Porque yo creo que ya estos encuentros están muy bien. De hecho, yo también quiero reiterar las gracias a todas las personas que han estado detrás de la organización, que no ha sido fácil, pero que estos momentos están muy bien para animarnos, para mimarnos, también para tejer redes y alianzas, pero en cuanto salgamos de aquí, pues a trabajar, ¿vale? Venga, eskerrik asko. Volevo ringraziare